quiero que vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hechos 11:1, dice la palabra del Señor: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado hacia arriba. He aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos tomó como había visto en su casa, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y les dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Amén. Vamos a observar, el tema es la promesa del Espíritu Santo para las naciones. Vamos a observar un antes y un después. Cuando se da la promesa, usted sabe que la gran comisión es dada, y la gran comisión nos dice: y me seréis testigos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, en los evangelios se da la gran comisión también. Entonces vemos nosotros en Mateo 28 que dice: por tanto, id y haced discípulos. En Marcos 16:15 nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. En Mateo 24 nos dice: y que se predique en todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de pecado, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y así la promesa es mencionada en los evangelios, y también es mencionada esa gran comisión en el libro de los Hechos. Entonces, pero ¿cuándo realmente se da, digamos, efecto de el efecto de lo que es la gran comisión? Usted sabe que después de que cayó el Pentecostés, que todos fueron llenos del Espíritu Santo, hubo algún efecto. Después de que todos fueron llenos, Pedro se levantó, predicó, y hubo una gran multitud de personas que se convirtieron y vinieron a los pies de Cristo. Entonces, cuando nosotros observamos esto, vemos el efecto del Espíritu Santo, porque antes Pedro, ¿verdad?, negó a Cristo, lo negó, entonces no tenía ese valor de poder declarar la palabra del Señor. Pero después de que él recibe la llenura del Espíritu Santo, él hace esta prédica, ¿verdad? Él se levanta, predica, y muchas personas vinieron a los pies de Cristo. Entonces, de esa predicación, producto de esa predicación, se conforma lo que es la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén pues estaba siendo como llamada a ser la iglesia protagonista para poder llevar el evangelio a todas las naciones. Entonces, ¿por qué ese era el mandato? El mandato de la iglesia, nuestro mandato no es estar encerrados, sino salir y predicar la palabra de Dios en todas las naciones. La iglesia no tiene fronteras, no tenemos ni paredes. Quizás físicamente podemos ver esas paredes, pero no hay paredes ni fronteras. Dios nos ha llamado a poder llevar la palabra del Señor. El caso es que la iglesia de Jerusalén se quedó prácticamente encajonada, ¿verdad?, en ese lugar. Entonces muchos de ellos querían de que aquellos que quisieran conocer acerca de la verdad pudieran ellos circuncidarse para poder ser parte de la iglesia del Señor. Pero luego eso se lleva a un concilio y no pudo ser de esa forma, sino que desde el capítulo 10 nosotros vemos cuando el Espíritu Santo llega a lo que es a la casa de Cornelio, y ahí vemos una puerta de entrada, cómo se abre la puerta, ¿verdad?, para que la presencia del Espíritu Santo fuera para todas las naciones. Tenemos, hermanos, la bendición que el Espíritu Santo está con nosotros, amén. Y que el Espíritu Santo no es exclusivo. Es como que dijéramos: el Espíritu Santo es exclusivo para nosotros los salvadoreños, pero si vamos nosotros a la India, allá podemos sentir también el poder del Espíritu Santo. Si vamos a Camboya, podemos sentir el poder del Espíritu Santo. Si vamos a África, también lo podemos sentir. En Asia, en Europa, en cualquier parte del mundo, en cualquier continente, el poder del Espíritu Santo está con nosotros. La iglesia de Jerusalén entonces decía: no, bueno,
no pueden, ¿verdad? Los gentiles tienen que hacer esta serie de cosas para que ellos puedan recibir la palabra. Pero en Hechos capítulo 11 vemos cuando ellos reciben noticias de lo que está aconteciendo afuera. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se encajonó estando ahí en ese mismo lugar, algo yo siempre lo he dicho, bueno, siempre se ha mencionado que cuando a veces las cosas no las queremos hacer a las buenas, las vamos a hacer a las malas, porque es lo que acontece con la iglesia de Jerusalén. Ellos habían recibido la promesa, dice: me seréis testigos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. En Jerusalén ya estaban cumpliendo esa labor en su localidad. Ellos tenían que haber salido a Judea, tenían que haber salido también a Samaria y tenían que haber salido también hasta lo último de la tierra, pero no lo hicieron, ¿verdad?, en el mandato inmediato, sino que en el capítulo 8 vemos nosotros cuando se da la persecución que se desata después de lo que es la muerte de Esteban. Entonces más adelante vamos a ver ese efecto, que a dónde iban los que salieron de esa persecución. Pero en el versículo 1 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Y entonces aquí ellos se sorprenden y dicen que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, hermanos, la palabra de Dios es para todo el mundo. Lo primero que va a recibir las personas cuando vamos a otras naciones o cuando les hablamos, lo primero que reciben es la palabra de Dios. Porque después de haber recibido la palabra de Dios, entonces ellos van a recibir la llenura del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 2, versículo 13 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuántos hemos oído la palabra de verdad? Amén. Dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Es decir, en un momento alguien nos predicó la palabra de Dios. Entonces el primer aspecto es recibir la palabra de Dios, habiendo oído la palabra de verdad. Y al mismo tiempo de oírla, tenemos que también creerla. Dice: y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces también la obra de la regeneración es obra del Espíritu Santo. Entonces cuando una persona recibe a Cristo, también es obra del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos convencer a nadie, solamente el Espíritu Santo. La Biblia dice de que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Por lo tanto, también la regeneración es obra del Espíritu Santo. Dice el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces es el Espíritu Santo que nos va a mantener firmes hasta llegar al final y a encontrarnos con Cristo en gloria. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Entonces es lo primero que ellos escuchan y dice: oyeron esto los apóstoles, también ellos han recibido la palabra del Señor. Como les mencioné anteriormente, más adelante les voy a hablar acerca de ese testimonio, de cómo el Espíritu Santo obró en ese lugar en unos minutos. Entonces es lo primero que encontramos. Entonces Pedro les explica, cuando ellos estaban así, disputaban, dice, con él, como cómo va a ser que también esas personas van a recibir el Espíritu Santo. Cómo va a ser que también ellos, que son, porque eran considerados, ¿verdad?, raza impura, inclusive los samaritanos, ¿verdad?, ya desde siglos antes ya eran considerados de esa forma. Pero Pedro empieza a explicarles que él también tenía esa concepción de las cosas. Él creía que así eran las cosas, pero Dios tuvo que trabajar, ¿verdad?, en la vida de Pedro, y allá acontece la visión, ¿verdad?, y lo que él pudo ver. Entonces, lo que vemos nosotros en Pedro, entonces, en el versículo 10, dice que y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Es decir, si no entendía en la primera, Dios todavía le da una segunda, como decir: pero ¿realmente será que es así, Dios? Bueno, ¿no crees? Vamos con la segunda. Volvió otra vez a caer de esa forma Pedro, a ver lo mismo. Y si la segunda no era suficiente, la tercera. Porque muchas veces, hermanos, tenemos que, ahí el Señor, ¿verdad? Señor, ¿será que así es lo que tú quieres hacer con mi vida? Sí, así es. No, todavía no creo. Bueno, el Señor siempre nos va a seguir hablando, amén. Entonces, Pedro obedece, a pesar de que a la tercera vez alguien dijo que la obediencia retardada es igual a la desobediencia. De alguna forma, él a ver eso, ¿verdad?, ya estaba desobedeciendo. Pero dice, Pedro obedece porque dice en ir por orden del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien le habló. Es decir, cuando nosotros, hermanos, somos enviados y comisionados para llevar la palabra del Señor, somos dirigidos por el poder del Espíritu Santo. No podemos hacer nada sin el poder del Espíritu Santo. Pedro obedeció. Después dice que Dios le abrió el entendimiento a comprender que la predicación es para todos.
Dice, y el Espíritu Santo, el versículo 12, y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Ya eran 3 veces, ya no se podía más, entonces tienes que ahora cumplir el mandato. Entonces dice, sin dudar, fueron también conmigo estos 6 hermanos. No solamente se fue él, sino que llevó a otros testigos para que ellos también vieran lo que el poder del Espíritu Santo hace en la vida de las personas. Entonces, más adelante, el versículo 15, vamos a volver a ver la acción del Espíritu Santo. Y dice, y cuando comencé a hablar, ¿verdad? Cuando comencé a hablar, significa que primeramente somos comisionados por el poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros vamos a abrir nuestra boca para hablar la palabra del Señor, vamos a también ser respaldados por el Espíritu Santo. Entonces dice, y Pedro ve el efecto de la predicación al ser obedientes al mandato. Entonces cuando a veces puede haber dudas en nosotros, ¿será que Dios me va a usar? ¿Será que Dios va a ir conmigo? Hermanos, metámonos en la presencia del Espíritu Santo, amén. Y Él va a ir con nosotros. El versículo 15 dice que cuando Él comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. ¿Cómo sobre nosotros al principio? Dice. Entonces me acordé, dice el apóstol Pedro, por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que, hermanos, la promesa es para nosotros, amén. Entonces, luego dice, Pedro reconoce que no puede oponerse también al plan de Dios para, digamos, todo lo que él iba a hacer. Entonces, el versículo 17, después de todo lo que Pedro ha visto, ¿verdad? Y lo que ha experimentado, y del informe que él da a la iglesia de Jerusalén, dice el versículo 17, cuando él ya logra comprender, y yo creo que también eso es para nosotros, dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, y ahí está la pregunta en la cual yo me quiero basar para poder contar este testimonio. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Es decir, si Dios quiere hacer esta obra con estas personas, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Entonces él empieza a tener esa verdad, empieza a ver qué es lo que está aconteciendo y dice, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? ¿Cuántos creemos que la palabra de Dios es para toda la humanidad, para todas las personas? Y para todas las etnias o para todos, digamos, los pueblos de nuestra nación. La palabra de Dios es también para el delincuente. Amén. La palabra de Dios es también para la prostituta. El Espíritu Santo la puede cambiar. La palabra de Dios es también para el homosexual. Entonces, que no llegue a nuestra mente decir cómo es que esta persona, ¿verdad? ¿Cómo es que van a venir estas personas a la iglesia? ¿Cómo es que estas personas van a ser cambiadas? ¿Quién soy yo para poder estorbar a Dios? Cuando nosotros llegamos, quiero hablar acerca de este testimonio, ¿verdad? Cuando llegamos nosotros allá, estuvimos trabajando, ¿verdad? En una región, la región de Ilfov, llegamos a una región que se llama Pantelimón, ¿verdad? Pero después de 2 años yo me quiero enfocar un poco en el otro lugar. Muchas personas me decían, ¿qué va a hacer Dios ahí en medio de esas personas? Si dentro de la misma cultura de ellos, ¿verdad? Prácticamente, digamos, los pueblos gitanos son como, ¿qué va a hacer Dios con estas personas? O sea, ¿qué puede hacer el Señor? ¿Será que puede salir algo bueno de ellos? Estuvimos trabajando en una región que se llama Merishan, en la parte de un distrito que se llama Arges, en la región sur de Transilvania. La región de Oltenia es una región que es la más, se dice, de la más radical. La iglesia ortodoxa es la religión oficial del país. Entonces, la iglesia ortodoxa tiene el control en la alcaldía, tiene el control en las escuelas, tiene el control de, inclusive, de la alimentación que se le da a algunos niños en la escuela o en las casas, si ellos tienen necesidad. Entonces, cuando uno va a evangelizar y una persona acepta a Cristo en su corazón, esta persona corre el riesgo de que su hijo pierda el año escolar por el hecho de que el hijo se ha convertido al evangelio. O esta persona corre el riesgo inclusive de perder su puesto en el cementerio, porque la iglesia ortodoxa tiene cementerio solo para ortodoxos. Si hay una persona que no, acepta a Cristo y no es ortodoxa, pues no tiene un lugar, ¿verdad? Y la pueden enterrar en cualquier otro lado. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen una concepción mitológica en cuanto a eso y dicen, si una persona se pierde la fe en cuanto a la iglesia ortodoxa, va a andar divagando en un limbo por toda la eternidad, ¿verdad? Entonces, muchas de estas personas le meten miedo a sus hijos, entonces muchos de ellos por eso no vienen a la iglesia. Pero en este caso fue un caso bien específico, donde empezamos a trabajar con estos niños, ¿verdad?
Y realmente, hermanos, fue una bendición, fue un tiempo de invierno que se desarrolló esta actividad con la que comenzamos en ese lugar. Estábamos a una temperatura de unos menos 13 grados bajo cero. Las temperaturas allá llegan a descender a menos 40 grados bajo cero, menos 35. Entonces, específicamente esta actividad estábamos a menos 13 y solamente teníamos espacio para poder hacer una actividad con unas 10 personas, ¿verdad? Porque el local donde estábamos solamente cabían 10 y al mismo tiempo en ese lugar pues no teníamos lo que le llaman ellos una soba, que es un lugar que calienta la cámara porque necesita ser calentada para estar en ese frío. Entonces, pero estábamos afuera esperando, ¿verdad? Y llegaron cabal los 10. Bueno, ya tenemos los 10 para comenzar a hacer la actividad, hablamos entre nosotros ahí, ¿verdad? Y luego, pero después venían otras 15 personas, total fueron 50 y dijimos, tenemos un problema aquí porque no vamos a poder meterlos a todos ahí. Para más de eso empezó a nevar, ¿verdad? Empieza a nevar, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo suspendemos? No, tenemos que hacerlo. Cuando decidimos hacerlo, vamos todos a la recámara pequeña. No sé cómo, no me pregunte, pero los 50 entramos a esa cámara de 10 personas, ¿verdad? Entramos. Inclusive, ¿verdad? Con nuestro material que andamos para hacer la actividad, andamos una cortina, como lo usan ustedes aquí cuando van a hacer actividades con los niños, la levantamos y pegados a la pared sacábamos los títeres para hacer lo que hacíamos con los niños. Al final, ¿verdad? Cuando terminamos solamente hicimos 30 minutos de actividad y preguntamos cuántos querían recibir a Cristo en su corazón. Dentro de ese grupo de niños fueron 17 los niños que recibieron a Cristo en su corazón. Y aparte de eso, gloria a Dios, aparte de eso, cuando fueron como unos 3 adolescentes que también aceptaron a Cristo, y al final, cuando terminamos, ¿verdad? Estaban los padres de familia ahí esperando, ¿verdad? Que salieran. Me acuerdo que cuando salíamos, ¿verdad? Y terminaban la actividad, pasaba el preot ortodoxo, que es el sacerdote de la iglesia ortodoxa, con el carro acelerado, ¿verdad? O llegaba y ponía música fuerte para que no se oyera, digamos, la actividad que se estaba desarrollando. Había mucha oposición en ese lugar, pero, y muchos nos decían, bueno, van a estar ahí, y hay muchas personas que han estado invirtiendo tiempo en este lugar y nada prospera ahí en ese lugar. Entonces, nosotros nos preguntábamos con el hermano Daniel, que es con el obrero que yo trabajo en ese lugar, y le digo, bueno, vamos a seguir trabajando. Si el Señor nos ha enviado aquí en este lugar, ¿quiénes somos nosotros para decir ya no lo vamos a hacer? Entonces, me acordé justamente de lo que Pedro mencionó aquí. ¿Quién soy yo para estorbar a Dios de lo que Él quiere hacer en este lugar? Lo que voy a hacer es ser obediente a lo que el Espíritu Santo me dice y estar en este lugar. Entonces comenzamos a trabajar con ellos y en una parte de ese trabajo, ¿verdad? Comenzamos un proceso de discipulado con estos niños. Entonces había algo más todavía, ¿verdad? Ahí dentro de la concepción cultural de ellos mismos, un niño deja de ser niño cerca de los 16 años. Así que yo hasta los 16 años nosotros podíamos mencionarles acerca de, digamos, de la palabra de Dios o de el Espíritu Santo, porque hasta esa edad antes no podemos nosotros sugestionar dentro de la misma cultura la mente de un niño, porque es inocente hasta los 16 años, cosa que sabemos que ha cambiado, ¿verdad? Mi hijo de 5 años, de 3 años sabe manejar el celular mejor que yo actualmente, ¿verdad? Para ver la cosa, cómo ha cambiado prácticamente, digamos, las cosas en este tiempo. Pero en este caso, ¿verdad? No se les puede hablar, ¿verdad?, acerca de esto. Y otra cosa que nos pusimos a orar y dijimos, bueno, no necesito yo mencionar algo con respecto al Espíritu Santo, pero tampoco voy a estorbar el hecho de que el Espíritu Santo quiera hacer algo en la vida de los niños. Lo que vamos a hacer, bueno, hicimos un campamento, los llevamos a un lugar, ¿verdad?, que también había estado nevando, pero estábamos en un lugar encerrado y dijimos, vamos a hacer algo, vamos a hacer que la presencia del Espíritu Santo descienda en este lugar. Saben que el Espíritu Santo es omnipresente, amén. Él está aquí en medio de nosotros también. Entonces, no depende de mí de que Él se manifieste en medio de nosotros, Él lo puede hacer, amén, en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a orar y vamos a que el Espíritu Santo pueda trabajar en la vida de los niños. Tuvimos actividad de 2 días en ese lugar. En la última noche, cuando ya estábamos a punto de despedirnos, ¿verdad? Cuando ya estábamos a punto de despedirnos, estábamos orando, ¿verdad? De hecho, los papás estaban hablando por teléfono porque ya estaba noche y teníamos que llevar a los niños a las casas. Faltaban 20 para las 9. Cuando me acuerdo que al final de la actividad yo le pregunté al vigilante si en el lugar había estado lloviendo algo. Y me dijo, no, si toda la noche ha estado la luna bien bonita. Me dice. Bueno, entonces porque
en el tiempo, ¿verdad? Ese, faltando 20 para las 9, empezamos a oír un viento que bajaba de las montañas. Y hasta nos asustamos porque pensamos que era porque había nieve y todo eso, alguna avalancha o algo, no. Entonces, y empezamos dentro de la recámara a sentir un viento que entraba, ¿verdad? Y un viento que yo sentía, ¿verdad? Y dije, no, aquí es ahora el Espíritu Santo que va a hacer algo en la vida de estas personas. Cuando estábamos orando, ¿verdad? Estábamos cantando, justamente ahí pueden ver, estamos cantando una alabanza, ¿verdad? Al Señor. Y de repente a la mamá de una de las niñas que no había llegado, ¿verdad?, a ayudar a hacer el refrigerio, y estaba con su hija de 8 años en la recámara de la par. Entonces, cuando estábamos cantando, yo pude sentir con los demás, ¿verdad?, que algo sentí un estruendo, ¿verdad? Y esa niña de 8 años con su mamá fueron las primeras donde el Espíritu Santo descendió en ese lugar. La niña empezó a llorar y empezó a recibir, empezó a hablar en otras lenguas, empezó a recibir el Espíritu Santo, abrazó a su mamá y dejaron de hacer lo que estaban haciendo en la cocina porque las dos estaban llenas del Espíritu Santo. Entonces, cuando vimos eso y dijimos, no, traigámoslas aquí donde está la sala, donde están el resto de los niños. Entonces, cuando entramos, ¿verdad?, ellas empezaron a orar y empezamos a subir la intensidad de la adoración. Y en esa noche, para resumir las cosas, 11 niños recibieron el bautismo del Espíritu Santo y 4 líderes recibieron también el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aunque nos sentíamos observados o que no se podía hacer, yo siempre, me recordaba también de este versículo: ¿quién soy yo para estorbar lo que Dios quiere hacer en la vida de estos niños? Me acuerdo de que cuando terminamos decidimos, tenemos que irnos ya, aunque ellos sigan recibiendo el Espíritu Santo, y los subimos a todos en el microbús y los fueron a dejar cada quien a su casa. Y un padre de familia le habló a Daniel, ¿verdad?, que es mi compañero de trabajo en ese lugar, que es un rumano, ¿verdad? Y le dice, ¿y qué pasó? Mire, ¿qué le han hecho a mi hija? Porque yo le estoy hablando y ella no me entiende lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Ella toda la noche prácticamente pasó así, yo orando, ¿verdad?, hablando en otra lengua, llena del poder del Espíritu Santo, hasta el siguiente día que se despertó, ¿verdad?, que qué es lo que había pasado y todo lo demás. Y a ella, hermanos, después de que hicimos una actividad para ir hablando un poco acerca de ella, hicimos una actividad, una escuela bíblica de vacaciones, a unos 7 kilómetros de ese lugar donde estábamos, y se nos arruinaron los vehículos, pero esta niña había recibido la llenura del Espíritu Santo y ella se puso ahí en pie enfrente de los demás niños que estaban allí y dijo, bueno, yo me hago responsable y nos vamos a ir nosotros 15, y estos niños caminaron 7 kilómetros para llegar hasta ese lugar donde estábamos haciendo la actividad. Entonces, la iniciativa, ¿quién la tuvo? Una niña que en las semanas anteriores había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Además de eso, cuando uno de estos líderes que recibió el bautismo del Espíritu Santo, ella de repente, ¿verdad?, me escribe y me dice, quiero seguir sirviendo al Señor, quiero pasar las aguas bautismales también. A las 2 semanas ella pasó las aguas bautismales, y después de eso ella nos escribe y nos dice, yo quiero servirle más al Señor, siento ese fuego en mi corazón. Entonces nosotros le mencionamos y le dijimos, bueno, te vamos a asignar un campo donde puedas trabajar. Y después me dice ella, no, es que realmente no te estoy pidiendo un campo. Ah, bueno, entonces es que ya tengo el campo, me dice. Ah, ¿de verdad? Sí, es que ya tengo 70 niños que están esperando que me manden ustedes el material para poder empezar a trabajar con ellos. Entonces, todo eso, porque yo me acuerdo de que teníamos que hacer un informe y me fui al libro, aquí a Hechos 11, ¿verdad? Como a ver cómo había hecho Pedro, ¿verdad?, su informe para llevarlo a la iglesia de Jerusalén. Y en este caso justamente, ¿verdad?, habían cosas que prácticamente cuando se estaban hablando no se comprendían, cómo el Espíritu Santo podía bautizar a niños así de esa edad, de 7 años, de 8 años. Yo les comenté que yo había recibido el bautismo del Espíritu Santo a la edad de los 10 años. Entonces, en otras partes, en otras latitudes, ¿verdad?, en otros países, las personas, ellos lo van a ver como, ¿qué es esta novedad? Pero es algo cierto para las naciones. Por eso es la promesa del Espíritu Santo, es también para las naciones. Amén. El Espíritu Santo se puede derramar en la vida de la niñez, de la adolescencia, de los jóvenes. Allá en Colombia, cuando vaya el equipo de aquí que va a ir a trabajar, yo estoy seguro de que muchos jóvenes van a recibir del Espíritu Santo en ese lugar. Muchos niños, muchos adolescentes, muchas personas, primeramente, como lo informa aquí Pedro,
que crean, oigan la palabra del Señor y la crean y luego reciban la llenura del Espíritu Santo. Entonces, resultado de eso, hermanos, de todo lo que vemos nosotros en el libro de los Hechos, fue un avivamiento en la estructuración de la primera iglesia misionera, que es la iglesia de Antioquía. Y justamente el resultado de este avivamiento en este lugar en Merishán, más adelante podemos ver que al ver el trabajo que se estaba desarrollando en este lugar, ¿verdad? Hubieron muchas personas que se interesaron prácticamente en un grupo de niños, ¿verdad? De que qué podían hacer prácticamente de forma financiera para poder tener un inmueble donde reunirnos. Entonces, hubieron muchas personas interesadas y nosotros, déjenme decirles que como El Salvador también colaboramos de alguna forma, ¿verdad? En lo que es digamos, la estructuración, lo que es de la iglesia. Usted sabe que la iglesia, lo que tenemos aquí es el templo, pero la iglesia somos nosotros, amén. Entonces, primeramente se conforma la iglesia y luego Dios va a ir proveyendo para poder tener un lugar donde poder reunirnos. Dios concedió ese terreno, ¿verdad? Dios concedió ese lugar donde ahí nos pudiéramos reunir y poder seguir alcanzando a los niños, adolescentes, jóvenes de ese lugar. Pero más de eso, el Espíritu Santo, ¿verdad? Después de haber obrado en la vida de esas personas, siguió también, ¿verdad? Obrando en la vida de los papás. De hecho, en uno de los sábados me acuerdo de que llegaron 5 padres de familia al lugar donde estábamos reunidos, porque teníamos reuniones todos los sábados, ¿verdad? Y ellos llegaron y dijeron, hemos visto el cambio, ¿verdad? Que nuestros hijos han estado teniendo, ¿verdad? Al estar viniendo a estas reuniones. Así que nosotros también queremos experimentar lo que es eso que están viviendo ellos. Y vieron 5 madres de familia de que en ese sábado recibieron a Cristo en su corazón en ese momento. Entonces, hermanos, Dios, además de tocar a la niñez, también tocó a los padres de familia y proveyó también ese lugar, ¿verdad? Para poder estarnos reuniendo, ¿verdad? Ahora es una congregación con cerca de 40 miembros en propiedad y dentro de todos los programas donde estamos trabajando con los niños son cerca de 230 niños en los programas de discipulados. Y eso es lo que la obra del Espíritu Santo hace, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermanos, va a obrar en nuestras vidas, ¿verdad? Y Él va a obrar en el alma, en la vida de las personas, y Él también va a proveer todo lo necesario para que nosotros podamos cumplir la misión. Vamos a orar en esta mañana. Señor, venimos delante de tu presencia. Te damos las gracias, bendito Dios. Bendito Dios, porque como dijo el apóstol Pedro, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros que podemos estorbar a Dios? No lo podemos hacer. En vez de eso queremos decir, Señor, queremos ser obedientes, bendito Dios. Y queremos ir, Padre Celestial, allá donde tú nos digas, Señor Jesús, que vayamos. Queremos, Señor Jesús, saber que tenemos el respaldo de tu poder, bendito Dios, para poder desarrollar tu obra. No podemos hacer nada, bendito Dios, sin la promesa de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas en esta mañana. Toca nuestras vidas. Tú estás aquí en medio de nosotros. No sé si en esta mañana hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón. La promesa del Espíritu Santo también es para ustedes. La promesa del Espíritu Santo es también para aquel que no le ha recibido. Como dice aquí la palabra en Hechos 11, ellos primeramente lo oyeron la palabra, después la creyeron y después recibieron la llenura del Espíritu Santo. En esta mañana yo te invito, después de que has escuchado la palabra del Señor, a que puedas creer en la palabra del Señor y le puedas recibir en tu corazón.